En los últimos días, una palabra se ha puesto de moda. Esa palabra es cabildo. ¿Qué realmente significa un cabildo? ¿Qué es un cabildo? Pues nuestra Constitución Política del Estado reconoce una democracia directa y participativa a través de diferentes instrumentos. Uno de ellos es justamente el cabildo. Pero el cabildo debe nacer de una iniciativa ciudadana, es decir, de los propios ciudadanos. Últimamente estamos escuchando que se va a realizar un cabildo. Y seguramente nos quieren hacer creer que este cabildo ha surgido de iniciativas ciudadanas. Pero lo que estamos viendo es que más bien es un cabildo del gobierno. El gobierno es el que la promueve, el gobierno es el que la está organizando, el gobierno es el que la está financiando, el gobierno es el que la está publicitando. Por tanto, por lo que estamos viendo, no es un cabildo que haya surgido de la iniciativa ciudadana, sino más bien es de una iniciativa de gobierno. Y eso ya es un error. ¿Por qué? Porque en la democracia participativa los ciudadanos y ciudadanas deliberan para después manifestar sus ideas y sus criterios ante el gobierno. Y lo que estamos viendo el día de hoy es un cabildo organizado por el gobierno para reclamar sobre un partido político. Así que ahí hay un error fundamental, esencial, respecto a la utilización de este instrumento de la democracia participativa y que hoy es el gobierno el que la está utilizando cuando más bien es la ciudadanía la que tiene que utilizar. Quizás muchos se preguntarán, ¿por qué digo yo que es el gobierno el que está promoviendo, financiando, auspiciando y además publicitando el tema del cabildo? Pues hay muchísima evidencia. La primera es de que, por ejemplo, el Rejuve de la Ciudad de La Paz les están obligando a asistir al cabildo y si no asisten al cabildo, pues se van a quedar sin obras, principalmente de los enlosetados. A los que viven en el interior del país les están financiando, en algunos casos me han comentado que están llegando a darles incluso 400 bolivianos porque tienen que considerar su llegada, su estadía, su retorno, 400 bolivianos a los que vienen del interior y según lo que dicen están manejando cifras de alrededor de 100.000 personas, eso significaría alrededor de 40 millones de bolivianos, que eso es cerca de 6 millones de dólares. ¿De dónde está saliendo esa plata? Y también estamos viendo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de diferentes periodistas alineados justamente al gobierno, que hay una activa publicidad para que se realice el cabildo. Hemos visto que los trabajadores, funcionarios públicos están supuestamente pidiendo vacaciones. ¿Qué significa esto? Vacación colectiva. Es decir, todos los trabajadores van a pedir permiso para asistir al cabildo. Está permitida una vacación colectiva, es decir, vamos a abandonar la función pública, la gestión del Estado, simplemente por ir a un cabildo que tiene más tintes políticos que de una connotación ciudadana. Estos son los elementos que lo pongo a consideración para que ustedes se den cuenta de que efectivamente no es un cabildo que haya surgido desde la demanda de los ciudadanos y ciudadanas, sino más bien que está siendo promovido por el propio gobierno. Un segundo elemento que nos llama la atención es el propósito. Está claramente establecido, no solamente en nuestra jurisprudencia nacional, sino también en otras iniciativas a nivel internacional, que los cabildos tienen el propósito de deliberar para definir, trabajar, proponer sobre políticas públicas de interés de la sociedad. Pero el día de hoy lo que estamos viendo es que el gobierno está proponiendo un cabildo no por políticas públicas, sino por hacer política. No gestión, sino hacer política. Y tratando de hacer una modificación de lo que ya ha sido establecido a través de los instrumentos que son reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral. Otro error, porque estamos equivocando la utilización de un instrumento que es de los ciudadanos para generar políticas públicas, para deliberar sobre políticas públicas, lo está utilizando el gobierno para ir a confrontar contra un instrumento político o intentar apropiarse de un instrumento político. Y finalmente, un cabildo tiene como finalidad deliberar y por tanto no es vinculante. ¿Qué significa eso? Que lo que se delibera, lo que se habla, lo que se discute entre los ciudadanos no tiene un carácter obligatorio, es decir, que vaya a ser de cumplimiento obligatorio. ¿Y qué dice la normativa? Establece que más bien cuando ha ocurrido un cabildo, el gobierno tiene que escuchar
y de alguna manera poder tomar alguna definición al respecto de lo que ha sucedido en un cabildo. Pero ¿qué es lo que va a pasar ahora? Si el cabildo ha sido organizado, planificado y financiado por el propio gobierno, y es el propio gobierno el que va a generar justamente esta discusión, y luego es el propio gobierno el que va a tomar o escuchar supuestamente los resultados de un cabildo, entonces ya sabemos cuáles son los resultados. Si es así, entonces ¿por qué estamos haciendo un cabildo? Aquí quiero hacer una reflexión, más desde el punto de vista propositivo. ¿Realmente era necesario hacer un cabildo? En este momento, en un momento en que estamos viviendo una crisis, ¿por qué en vez de invertir estos esfuerzos, ese dinero, esa capacidad organizacional, esa movilización de la gente en un cabildo, ¿por qué no invertimos en una cumbre por el agua, por ejemplo? Cuando en este momento tenemos más de 150 municipios declarados en emergencia, cuando tenemos una situación de crisis hídrica, cuando muchas ciudades capitales están a punto de que se les acabe el agua, ¿por qué no dedicamos ese esfuerzo, esos recursos, esa movilización a resolver este problema que tiene que ver con la vida de todos los ciudadanos? ¿Por qué no modificamos los objetivos y hacemos gestión? Por ejemplo, los ciudadanos bolivianos estamos preocupados por el tema de la justicia. Quedó pendiente la elección de las autoridades judiciales. ¿Por qué no generamos toda esa movilización y todo ese esfuerzo para que se haga muy pronto una elección de las autoridades judiciales y generemos también una cumbre para la justicia, por la justicia, para la revolución de la justicia? Últimamente estamos viendo que se ha incrementado la delincuencia en nuestro país. Hay matanzas, hay robos, una serie de elementos que están poniendo en zozobra a las familias de los bolivianos. ¿Por qué no dedicamos ese esfuerzo a hacer una cumbre por la seguridad ciudadana? U otro tema también preocupante. Cuando uno baja a los mercados, cuando habla con las caseritas, cuando habla con las familias, cuando está en el transporte público y se conecta con la gente, encuentra de que efectivamente están sobreviviendo muchas familias porque la economía no está bien. No es cierto que estemos viviendo en bonanza, no es cierto que tengamos esa reactivación económica. Necesitamos asumir otro tipo de medidas económicas. ¿Y por qué no destinamos este esfuerzo, esta movilización, estos recursos, esta capacidad de hacer publicidad para generar una cumbre por la economía, para resolver el problema del día a día de muchas familias que están sobreviviendo? Yo creo que deberíamos cambiar las cosas. En este momento los bolivianos necesitamos gestión, necesitamos proyectos, necesitamos programas y dejar de lado una pelea, una discusión más política y pensar en la gente. Lo cierto es que la gente es sabia, la población es sabia. Los bolivianos somos sabios y sabremos discernir sobre quienes de verdad están haciendo gestión y sobre quienes más se han concentrado en el tema político. Y seguramente en esa sabiduría ciudadana, en esa sabiduría de la población, también sabremos definir qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Muchas gracias.